Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como muchos de ustedes saben, el Centro Sefarat Israel es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos con actividades como la que hoy nos trae aquí. Esta conferencia que versará a cargo de la Genitzá del Cairo, una Genitzá, un hallazgo en sí mismo que nos ha permitido conocer muy de cerca cómo era la vida de las comunidades judías durante la época de Al-Ándalus en nuestra península. Esta conferencia va a estar impartida esta tarde por Ben Odwhite. Ben es el responsable de la unidad de investigación de la Genitzá del Cairo en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, a quien agradecemos, a la propia universidad, su colaboración para la exposición La Edad de Oro de los Judíos de Al-Ándalus, que puede verse en nuestras salas hasta el 31 de marzo de 2024. En primer lugar, me gustaría agradecer a Ben su participación y de antemano la conferencia que nos va a ofrecer hoy y toda su ayuda para que la exposición que acogemos pues haya sido posible. Así que Ben, muchísimas gracias en nombre del Centro Sefarat. Y, y por, eh, y por lo demás, simplemente cederle ya la palabra para que nos ofrezca esta conferencia que lleva por título La Kenitsa del Cairo, Ecos de una Edad de Oro, y agradecerles que nos acompañen esta tarde para conocer más acerca de este importante hallazgo que se produjo en Egipto, en el Cairo. Cuando quieras, ven, todo tuyo. Buenas tardes y muchísimas gracias por esta presentación tan buena. Hoy les voy a hablar de la Kenitsa del Cairo en general. Es uno de los principales hallazgos de finales del siglo XIX y lo que vemos es que todavía seguimos encontrando tesoros ahí tras más de 125 años de haber conocido esta colección. Hoy voy a hablar de la Genitza del Cairo, eco de una edad de oro. A lo mejor piensan ustedes en el siglo de oro de España, en el que bueno, pues coexistían muchas comunidades en España o cuando vivían aquí musulmanes, judíos y cristianos de manera pacífica. Y en parte voy a hablar de eso, pero también voy a hablar de la edad de oro del Islam, donde el imperio islámico del siglo VIII hasta el siglo XIII fue el centro intelectual del mundo en la época, o por lo menos de la región de Eurasia. Y dentro de esta época dorada o de esta edad de oro del pensamiento islámico, se creó la Genitza del Cairo y a través de aquella época nos ha llegado a nosotros como una reliquia y lo cierto es que aunque es una época muy lejana, pues es una época sorprendente de empoderamiento intelectual, de simbiosis cultural entre judíos, musulmanes y cristianos, un momento en el que se establece toda una cultura en el Mediterráneo, en el que hay un idioma común, unos ideales comunes, aunque luego hubiese diferencias, sí, en función de cada religión, y que a lo mejor ahora lo vemos como una era o una época de oro que hemos perdido, porque ahí había una mayor tolerancia hacia puntos de vista diferentes dentro de la comunidad, más tolerancia que la que podamos encontrar quizá en la sociedad actual. Voy a dar una conferencia ahora de unos 40 minutos y les voy a mostrar muchos aspectos de la Kenitsa del Cairo. Me gustaría que recordasen ustedes que esta es una pequeña parte de la exposición. Si van ustedes a la exposición en Madrid, verán decenas de manuscritos en el centro Sefarad, pero no es más que una pequeña porción de lo que nos ha proporcionado la Genitza del Cairo. Estamos hablando de una colección masiva y por eso, después de 125 años, seguimos trabajando en ella en la Universidad de Cambridge. Les pido disculpas porque no siempre hemos trabajado tantísimo
En la universidad estuvo unos años ahí un poco dejada de lado a principios del siglo XX, pero ahora mismo contamos ya con una unidad de investigación, programas de investigación para la conservación de la colección, para su digitalización y para que el mundo la pueda conocer. Y es algo que podemos hacer en la actualidad gracias al poder de Internet y de la digitalización y de la inteligencia artificial, porque nos permite ir encajando las piezas de este puzzle. Les voy a decir qué es exactamente la Kenitsa del Cairo. Voy a hablarles de ella y no de la historia de su descubrimiento, porque otro colega hablará de ello en otro momento, y cómo llegó a la Universidad de Cambridge, cómo fuimos capaces de recopilar todos estos manuscritos, pero sí que me gustaría mencionar eh, algunos aspectos de cómo se encontró, porque es un conjunto de documentos en hebreo. Y en esta primera diapositiva ven ustedes una imagen en la que se ve que hay árabe y hebreo mezclado en este documento. Y esto sucede en muchas ocasiones. Aquí ven ustedes una representación pictórica de lo que hemos encontrado en la Genitzá del Cairo. Este es un manuscrito que se utilizó originalmente en el siglo XIII para escribir una solicitud para una persona que escribía hacia el gobierno en Egipto, al gobierno islámico, y pedía, bueno, pues que se resolviese algún problema jurídico que tenía o pedía algún favor. Sabemos que este documento se utilizó y luego no se tiró el papel, se guardó, tal vez se lo dieron a la comunidad, se lo entregó de nuevo al gobierno islámico en Egipto y llegó a manos de algún judío, y lo utilizaron también para escribir poesía en este trozo de papel. Esto muestra por qué tenemos hoy la Genitza, y es porque la gente no quería tirar las cosas, ni siquiera el papel. El papel fue algo que moldeó el mundo intelectual en la Edad Media, llegó a través de el medio islámico a España, provenía de China originalmente, a través de Egipto en el siglo X. Se empezó a utilizar ya el papel de manera habitual. Antes se utilizaba el papiro, por ejemplo, y gracias al papel, pues casi todo el mundo podía escribir cosas. O sea que de repente vimos que el número de cartas que se enviaban se incrementó muchísimo. La gente copiaba también los libros, las Biblias, porque el papel era mucho más barato, ya no tenían que comprar papiros. Y gracias a la llegada del papel, tenemos esta colección de la Genitzá. Hay otros motivos. En la Edad Media había una gran cantidad de personas de la comunidad judía que eran capaces de leer y escribir. Si lo comparamos con los cristianos en Egipto o con los cristianos en Europa Occidental, vemos que en su mayor parte eran analfabetos. Solamente los miembros de las clases altas podían leer y escribir. Abogados, por ejemplo, los monjes, mientras que los judíos tenían que ser capaces de poder leer la Torá. Todo el mundo, todos los hombres tenían que poder hacerlo. Y para hacerlo, obviamente, tenían que aprender a leer y escribir hebreo. Y entonces, cuando se hacían mayores, pues todos podían leer y escribir. Y por eso en la Genitzá vemos que hay una combinación de la capacidad de escribir y la disponibilidad de papel. Y entonces, por eso tenemos tantos manuscritos en la Genitzá. Aquí tenemos a un académico de la biblioteca de la Universidad de Cambridge a finales del siglo XIX. Él enseñaba en una universidad cristiana, que era predominantemente cristiana, hasta la generación casi anterior. Los judíos no podían acudir a Cambridge porque era una universidad cristiana que básicamente tenía el objetivo de que de allí saliesen curas anglicanos, pastores anglicanos.
con lo cual este académico, Solomon Schechter, enseñaba el Talmud, los textos del Talmud, a básicamente alumnos cristianos que estaban acudiendo a la universidad para luego ser eh, pastores anglicanos, curas anglicanos. En Cambridge se fueron recopilando estos manuscritos, también desde Enrique IV se fueron recuperando todos estos manuscritos y teníamos una gran cantidad de manuscritos, unos 1000 manuscritos, libros y demás. Y Solomon Schechter en la biblioteca se encargaba de catalogarlos y también asesoraba a los expertos sobre los nuevos manuscritos, etc. Al realizar su trabajo, vio que había una colección de manuscritos que no se conocían, que estaban en una sinagoga en el Cairo. Y en el año 1897 decidió irse al Cairo para echar un vistazo a estos documentos y si era posible traerlos a la Universidad de Cambridge. Esta foto se tomó un año después. Él estaba ahí en la biblioteca de Cambridge, rodeado por todo lo que se había traído de este viaje a Egipto. Cajas y cajas llenas de manuscritos, de trozos de manuscritos, muchos eran partes de libros, y él lo que hizo pues fue viajar a Egipto en aquella época para negociar con la comunidad judía allí y poder traer estos documentos, porque estaban ahí en una de las sinagogas más antiguas de Egipto. Cuando volvió a 1897, fue a esta sinagoga de Ben Ezra. Ahora ven en esta foto que se ha renovado, está muy bien el edificio y está en el centro de la parte más antigua de la ciudad del Cairo. En la Edad Media era la ciudad de Al-Fustat. Si echan un vistazo al mapa de la derecha, ven ustedes el Cairo en la actualidad. Es una metrópolis enorme que sigue creciendo y creciendo. Pero antes, esta sinagoga estaba en otra ciudad distinta, en Al-Fustat. Estaba ahí antes incluso de que se fundase el Cairo, que se fundó en el siglo X. En aquel momento ya existía Al-Fustat, que había sido fundada por los conquistadores musulmanes originales en el siglo VII. En esta parte más antigua, pues, del Cairo, en lo que hoy se conoce como Mesa Katima o el Cairo antiguo o el Cairo copto, en esa parte vemos que hay una pequeña parte de la ciudad que era el núcleo del asentamiento original que estaba ahí y era uno de los centros religiosos más densamente poblados del Cairo. Aquí ven ustedes una panorámica desde el cielo y pueden ver en parte lo que era Al-Fustat, que ahora se ha convertido en un barrio del Cairo copto. Y esta zona de aquí, la que pongo en el círculo blanco, es la parte más antigua, la fortaleza de Babilonia. Era una zona amurallada que se remonta a la época romana y había ahí unos tributos que pasaban por las puertas de la ciudad. Se había convertido en una ciudad portuaria y bueno, se amuralló para defenderla de los bandidos. Hoy, bueno, pues se ve con su carácter habitual. Aquí ven ustedes el canal por el que pasaba y bueno, lo que pueden ver es que en la parte izquierda el Nilo va fluyendo y está por fuera de las murallas de la ciudad, porque se ha ido cambiando a lo largo de los siglos, ¿no? Como el Nilo, saben ustedes que va cambiando su caudal y en esa parte es donde estaba la Riviera Antigua. Es una ciudad que era una ciudad portuaria, Al-Fustat, donde estaba esta fortaleza de Babilonia. En ella están algunos de los principales edificios más antiguos del Cairo, como uno cabría suponer. Aquí tenemos la sinagoga de Ben Ezra, que la marco aquí en el mapa.
Y aquí ven ustedes el Cairo de El Copto. Tiene la iglesia de San George. Aquí ven ustedes otra izquierda, una iglesia copta. Aquí ven ustedes también otra iglesia, ahora no recuerdo el nombre, es otra iglesia copta, y aquí hay otra más. O sea que si echan ustedes un vistazo verán que en esta zona tan pequeña, tan recluida, en la comunidad judía había una sinagoga dentro de la parte amurallada de la ciudad que lleva tanto tiempo ahí como lleva la ciudad, Al-Fustat. O sea que lleva ahí más de 1000 años. Y están en una ciudad cristiana, rodeada de iglesias cristianas. No solo iglesias, porque a partir del siglo VII, pues ya están los conquistadores musulmanes, hay una mezquita con los conquistadores árabes de Egipto, se estableció esta mezquita aquí, que marco en el mapa también, y luego se fue ampliando la zona. Hay una mezquita enorme aquí, como pueden ver ustedes en el mapa. O sea que estábamos hablando de una tierra cristiana en la que se impuso luego el dominio islámico. No se sabía, pero también había aquí otra sinagoga en la parte más antigua de Al-Fustat, porque bueno, normalmente se bromea y se dice que siempre se necesita más de una sinagoga en la comunidad judía, la que se va y a la que no quieren que uno los vea, ¿no? Bueno, pues había al menos dos comunidades judías en Al-Fustat, en la ciudad y en Egipto, y necesitaban sus propios lugares de culto. Y por eso aquí la ciudad que habilitó Solomon Estra tenía estas dos sinagogas. La de Ben Edra se llamaba en árabe Kanisat Tashami, y ahí acudían los judíos de Jerusalén, y la otra era la de Kalisa el Aki, y lo sabemos porque tenemos documentos que se recuperaron de la Genitza donde se mencionan los nombres de las sinagogas. Aquí tenemos una carta, un documento de alguien que dice que hay un acuerdo y si se rompe el acuerdo habrá que pagar 5 dinares a Kalisa Tashami y a Kalisa Taniraki, con lo cual tendría que donar 5 dinares a cada una de estas sinagogas si no se cumpliese el acuerdo. Con lo cual, con esta carta sabemos que había dos sinagogas. Estaban los judíos de Babilonia, que iban a esta segunda, los emigrantes que venían de otros imperios que provenían de Bagdad, de Persia, en el siglo IX, siglos 8 y 9, que se fueron convirtiendo en una comunidad más grande, y contamos con esta sinagoga aquí. No sabemos exactamente dónde está, no, no la hemos podido localizar, pero la sinagoga de Benetra sigue estando donde estaba en la Edad Media. Con lo cual Solomon Schechter llega allí y le enseñan en la parte de arriba de la sinagoga una galería donde estaban las mujeres y ve que hay un agujero en la pared. Lo pueden ver ustedes ahí en la pantalla. Y la comunidad judía que utilizaba esta sinagoga ponía ahí documentos, libros, manuscritos en hebreo que tuviesen y que no se podían utilizar porque ya no servían, pero eran sagrados y no se podían tirar. Y por eso había una Genitza. En la Genitza se incluyen los documentos en los que se ha escrito el nombre de Dios, y para que no se tiren, para que no se pierdan, para que nadie los tire y se pisoteen, por ejemplo, lo cual sería un insulto a Dios, se incluyen aquí en la Genitza. Y entonces había ahí un agujero en la pared. Solomon Schechter pasó por ese agujero y aterrizó a este tesoro que se había ido recopilando durante 1000 años. Todos estos manuscritos que se habían ido echando por el agujero de la pared para que se quedasen ahí en la Kenitsa.
Cuando volvió a Cambridge, con el permiso de la comunidad judía, se trajo 193.000 fragmentos de manuscritos. Estamos hablando de libros, en algunos casos sí, en muchos casos son meramente manuscritos que ya bueno, pues eran antiguos cuando se pusieron en la Genitze, se quedaron ahí 1000 años, la sinagoga también se cerró, luego se reconstruyó, la colección que estaba en esta sala seguramente se sacó, luego se volvió a llevar ahí, venían viajantes, Solomon Schlechter, como les digo, tuvo que pasar por el agujero en la pared y llegó a todos estos documentos, sea como fuere. Si uno deja un trozo de papiro, por ejemplo, durante 1000 años ahí, pues se va deteriorando. Eso es lo que ven ustedes en esa pantalla. Ese es el aspecto que tenía la colección cuando llegó Solomon Schlechter allí. Es muy parecido a lo que se trajo de allí. Con lo cual uno no quiere saltar encima de esos documentos, claro. En el momento se redactó un artículo en el Times, era lo que se hacía antes, cuando uno quería anunciar algo, pues redactaba un artículo en el Times y dice, bueno, pues hay todo este tesoro de manuscritos hebreos. La Genitza es un lugar en el que se recuperaban libros y la Genitza es un poco como un lugar en el que se entierran los libros. Cuando ya no está el espíritu, ahí se guarda la parte física. Se esconde allí para que no se pueda profanar, para que no se le pueda dar un mal uso. Los contenidos de estos libros van al cielo como las almas de los hombres, pero la parte física se queda en la Genitza. En aquel momento ya vimos que había documentos que se remontaban al segundo siglo después de Cristo. Y este es uno de los documentos de la Mishnah, de la legislación judía, las normas del Shabbat, lo que se puede hacer y lo que no. Obviamente no se puede trabajar, pero había cosas que sí se podían hacer y hay algunas cosas que sí que había que hacer, aunque uno tuviese que descansar. Y aquí aparece mencionado en este documento en hebreo que uno tiene que salvaguardar los libros sagrados para que no se quemen, aunque no se hayan leído, da igual el idioma, hay que guardarlos, hay que protegerlos. Y ahí aparece el término genitzá, esconder, guardar. O sea que el día que se descansaba, los judíos practicantes no tenían que trabajar, pero sabían que tenían que proteger las vidas y también los libros. Los libros casi casi se equiparaban a las vidas humanas. Es decir, si alguien tenía problemas había que ayudarle también en el día de descanso. Si un libro se iba a quemar o se iba a perder, había que salvarlo y llevarlo a la Kenitza. Esto no significa que luego hubiese que hacer algo más con él, hay que dejarlo ahí 1000 años. Bueno, no se especificaba, sí que se decía que había que salvarlo. Lo que se encontró Schlechter cuando llegó allí es que la comunidad judía de esta sinagoga de judíos que provenían de la tierra de Palestina no habían sacado los documentos y los habían llevado a otro lado, sino que llevaban ahí 1000 años. O sea que todos estos manuscritos que habían ido echando durante todos estos años en ese agujero de la pared seguían estando ahí y los trajo a Cambridge. Gracias a Schlechter, pues sabemos lo que hacía la Genitza, recopilaba estos documentos, claro. Aquí él tenía una memoria fotográfica y fue catalogando estos documentos e intentaba buscar cosas como esta. Aquí hay una copia de la Biblia, que seguramente se escribiría en el siglo XII. Esta está en una biblioteca de Toronto, pero proviene de Egipto. Estuvo en Egipto hasta principios del siglo XX, mediados del siglo XX más o menos. Y este es el tipo de libro que cuando se va rompiendo, después de haberlo utilizado muchísimo en la sinagoga, se va desgastando
se van cayendo hojas o se rompen. Llega un momento en el que ya no es posible arreglarlo, pero como en el libro se menciona el nombre de Dios, hay que llevarlo a la Kenitsa porque no queremos que se profane el nombre de Dios. Este libro hay que tratarlo como si fuese una persona que ha fallecido. Y encontró cosas así, Sletcher, muchas. Fragmentos, por ejemplo, como ven en la pantalla, fragmentos de libros que son copias de la Biblia o partes de la Torá, pergaminos, libros, códices, donde se había copiado la Biblia también. Y aquí lo podemos ver en la pantalla. Y hay trocitos que se han ido mezclando y seguramente todo esto se remonte, algunos de los más antiguos que tenemos, se remonten a los siglos 7 u 8 después de Cristo. Y la gente seguía utilizando también la Genitza siglos después. Había Biblias que se habían traducido a otros idiomas europeos, lo vimos ahí, con lo cual había una mezcla, se fueron mezclando todos esos documentos. Quiere decir pues que hubo mucha gente echando estos documentos por el agujero durante muchos años. Por eso nos llevó muchísimo tiempo poder trabajar con la colección aquí en Cambridge y poder digitalizarla, fotografiarla, catalogarla. La seguimos catalogando ahora mismo. Ahora mismo todo esto nos lleva muchísimo tiempo. Tenemos que limpiar los documentos, poder hacer que se puedan manejar. Y en el pasado, después de que Schlechter ya falleciese, la colección estuvo en cajas muchos años aquí en Cambridge. Hasta los años 60 del siglo pasado no volvió a haber un gran interés en esta colección, en los manuscritos que estaban en ella. Mis predecesores organizaron un programa para la conservación de la colección que fue desarrollando su trabajo en los años 60, en los años 70. Los expertos iban trabajando para conservar estos documentos. Ven cómo planchan los documentos ahí. Si viesen lo que se hacían, bueno, pues quedarán horrorizados porque tenían que planchar los fragmentos. Y es verdad que son muy frágiles. Es que era muy fácil que se rompiesen, que se desintegrasen. Normalmente se utilizaban tintas con hierro, con oro. La humedad le afectaba, el calor. Son enemigos de estos materiales porque hacen que se oxide el, el hierro de la tinta. En los años 60, en los años 70, se llevó a cabo este trabajo que no haríamos en la actualidad para nada, pero sí que se consiguió conservar la colección y ahora mismo tenemos toda una colección que se ha convertido en una de las grandes maravillas del mundo judío de los manuscritos. Lo importante es que hay una colección que se remonta a la época en la que la comunidad judía estaba rodeada por todo este imperio musulmán. Al final no se puede discernir dónde empieza uno y acaba otro. Si echan un vistazo a los mapas verán que había la sinagoga rodeada por iglesias, luego una mezquita, con lo cual era una zona predominantemente cristiana, porque no hubo una conversión masiva al Islam en el momento. O sea que los rabinos, bueno, pues iban pasando por estas sinagogas y seguramente tenían que también relacionarse con cristianos, con musulmanes. Era una sociedad multicultural y esto es algo que representa la Geritza. Aquí ven ustedes un manuscrito que es, bueno, el material es piel de oveja que se utiliza a menudo, se utilizaba en la época para producir libros en la época medieval. Tenían mucha piel de oveja que podían utilizar para producir estos libros. Es de una Biblia. Aquí ven ustedes
que hay 2 páginas y que seguramente sea un documento enorme. Y aquí ven ustedes el valor de estos documentos. A menudo, para tener una copia de la Biblia tenían que sacrificar 200 ovejas. Por eso la gente tampoco quería tirar estos trozos de estos documentos, porque era muy caro, era muy difícil obtenerlos. Uno tenía que poder comprar la piel de las ovejas y era muy, muy caro al final. Al final contrataban a un escriba y este escriba experto tenía que estar meses copiando la Biblia y a lo mejor tenían que contratar luego a otro para ir editándolo, para ir poniendo las notas necesarias, con lo cual estamos hablando de un producto que seguramente requería del trabajo dedicado durante mucho tiempo de un hombre o quizá más. Y era muy caro también porque, como les digo, se necesitaban unas 200 ovejas para poder contar con el material para copiar una Biblia. Con lo cual, al final estamos hablando de productos que eran muy caros, que costaban muchas monedas de oro, muchos dinares, con lo cual la gente seguramente pues, no quería tirarlo, pero llegaba un momento en el que ya no se podía utilizar, no era útil. Y entonces, en lugar de tirarlo a la basura, o lo que se hiciera en la Edad Media, no lo podían hacer porque tenía el nombre de Dios y tenían que llevarlo a la Genitza. Y eso es lo que se hacía y se seguía haciendo durante todos estos siglos, con lo cual encontramos muchos trozos de Biblia, de muchos textos sagrados. Como les decía, aquí había una Biblia enorme, códices que se vieron muy afectados, claro, por la humedad que va corrompiendo el material a lo largo de los siglos. Y a lo mejor estamos hablando de documentos de los que solamente había una copia. Este se había escrito en Irán porque hay una nota del escriba en el que dice que lo copió en Irán en el año 903-904, con lo cual es la Biblia en hebreo más antigua de la que tenemos constancia. Al final, bueno, pues no se podía utilizar y la llevaron a la Genitza. Y a lo mejor hubo un inmigrante judío que venía de Irán y que llegó un momento en el que ya no podía utilizar esa Biblia, la llevó a la Genitza. También tenemos una copia del Sefer HaHalakot. Aquí hay un compendio de leyes judías para que la gente ya no tuviese que leerse todo el Talmud en la época, y es algo que fue muy famoso en la época. Es un libro con leyes, pero tiene que ver, claro, con la religión y por lo tanto es un libro sagrado, con lo cual también tenía que llevarse a la Kenitza cuando llegase el momento. O sea que en esta Kenitza tenemos libros de todo el mundo. ¿Y por qué la hemos hecho en Madrid la exposición? Pues porque hay muchos documentos también de la época del Al-Ándalus. Era una época dorada, un gran imperio, era una potencia militar, en aquel momento económica también, del imperio islámico, y los judíos acudieron allí para asentarse y hay muchos manuscritos de la época. En la izquierda ven un colofón y la persona que lo escribió dice que lo trajo de la ciudad de Urmilla, en Azerbaiyán. Y lo trajo de allí porque vio que la comunidad judía allí ya no lo podía leer porque estaba en árabe y en hebreo. Y como ya no podían leer árabe, ya no entendían árabe, se lo trajo con él. Y acabó en la Genitza. Y a la derecha hay otro documento. Y este documento tenía una nota que se había añadido porque esta persona se había ido del Al-Ándalus y se fue a Egipto. Y cuando llegó a Egipto se tuvo que volver a reconocer el documento por parte de las autoridades locales, con lo cual se tuvo que reautorizar en Egipto. Pero originalmente se escribió en Almería, en Al-Ándalus, en el sur de España.
ubicado en el Gran Mar, pone ahí, ¿no? Almería, en el Mediterráneo. Es un documento muy sencillo que ha llegado desde Al-Ándalus hasta Egipto. En un momento en el que ya no era útil, no se tiró, se llevó a la Kenitsa. Lo sorprendente es cómo es que llega esto a una colección sagrada, y lo vemos aquí. Es un pequeño documento en papel escrito en el siglo XIII de Solomon ben Alaya, que vivió en aquella época, y está escrito en árabe, pero en caracteres hebreos, porque aunque escribía en árabe, escribía con caracteres hebreos. Y lo que dice es que, bueno, aquí se mezcla el árabe y el hebreo, y dice que hay un gasto para el festival del Shavuot, y si vivo hasta aquella fecha, con ayuda del Todopoderoso. Es decir, es como una lista de la compra. Ahí está recogiendo los gastos que va a hacer para el festival de Shavuot, los ingredientes que necesita para preparar las comidas. Una lista de la compra. Como habla del futuro, no se puede dar por hecho, o la persona no podía dar por hecho que iba a vivir, con lo cual tenía que decir, si vivo hasta ese momento con la ayuda de Dios, con la ayuda de Todopoderoso. Y tal vez este sea uno de los motivos por los que el documento acabó ahí. Está claro que es un documento útil para ir a comprar, pero no sirve para mucho después. A lo mejor no se puede tirar porque tiene el nombre del dios hebreo escrito en él, y por eso acaba en la Genitza. Tampoco nos queda muy claro por qué ha acabado este documento ahí. Lo importante es que esta persona iba a comprar una serie de especias muy exóticas, iba a preparar unos platos judíos muy famosos en la época, y también, bueno, pues ven ustedes aquí las salsas que se preparan con esas especias, que se siguen haciendo hoy en Egipto, ¿eh? Sigue siendo un plato egipcio muy tradicional. Y las personas que vienen de Egipto, pues a menudo hablan de la molojía, que es una salsa con la que se preparaba ese plato. Esto no explica por qué acababa este documento ahí. Es un documento que se redacta en árabe, pero en caracteres hebreos. Y aquí, en árabe, ven que dice, le informo al señor que el niño Abu Hassan lo está haciendo muy bien, pero otro que tiene el mismo nombre le ha roto sus libros con ayuda de otros niños. Es una nota de un profesor que dice, bueno, se ha producido un incidente en la escuela, a este niño le han roto algo, y está escrito aquí en este documento. Alguien le ha roto las cosas al niño. Y de nuevo, este documento no tiene ningún hebreo en él, tiene Shalom, pero sí que tiene el nombre de Dios, aunque está en árabe, aparece el nombre de Dios aquí, y dice, pues que Dios le bendiga o que Dios le dé fuerza. Alá, por ejemplo, se asocia con el nombre islámico de Dios, pero también es el nombre de Dios en árabe, que es el que se está utilizando en este manuscrito. O sea, que se utiliza el nombre árabe de Dios. ¿Hace que este documento sea sagrado? Pues no lo sabemos. También está en hebreo, y los niños desde pequeños aprenden que las letras, el hebreo, es algo sagrado. Aprenden a escribir con el alfabeto hebreo y tienen que ser capaces de escribirlo para poder leer la Torá. Y esto es lo más importante que van a tener que hacer. Con lo cual, estas escrituras en hebreo se consideran textos sagrados. A lo mejor todo lo que estaba escrito en hebreo se consideraba sagrado, y por eso acababa en la Genitza. No solamente conservaban estos libros tan buenos, sino otros un poquito peores. Aquí ven ustedes una redacción de un niño, ejercicios que hace un niño para aprender a escribir el alfabeto hebreo. Lo interesante es
aquí ven los dos lados, que por un lado escribe en hebreo y en árabe tampoco está muy bien, pero sí que muestra el enfoque de esta comunidad, que es, tienen que aprender el alfabeto judío. A lo mejor no hay que aprender a escribir árabe, tienen que hablar árabe porque es el idioma que se utiliza en el colegio y en la calle. El hebreo se va a recitar en la sinagoga, pero tienes que ser capaz de leer y escribir hebreo, porque el requisito para la bar mitzvah es que se pueda leer y escribir hebreo. No con árabe no pasaba esto. O sea que cuando uno escribe una carta, cuando ya se hace mayor, aunque la carta vaya de un árabe a otro, si son judíos, van a escribir en hebreo. Aquí tienen la carta de Moisés Maimónides de Córdoba, tan famosa, y este es uno de los hombres más cultos en la época. Obviamente hablaba y escribía árabe sin problema, pero prefería escribir con el alfabeto hebreo. Y seguramente estaba contento de poder escribir en hebreo a otros judíos. Aunque esté escribiendo en árabe, utiliza los caracteres hebreos. Y aquí ven ustedes otro ejemplo. Es un documento escrito aquí a mano y ven que de nuevo se utilizan los caracteres hebreos, aunque las palabras sean árabes, aunque sea filosofía redactada en árabe. Hubo un gran movimiento, como saben, en la época, pero sigue utilizando los caracteres hebreos para escribir. Lo mismo aquí. ¿eh? Aquí, aquí hay una versión también del documento de Galeno, que obviamente había leído documentos en árabe y copiaba documentos en árabe, pero al copiar esta versión del trabajo de Galeno utiliza los caracteres hebreos. Está redactado en árabe, era un documento en griego que se tradució al árabe y él lo que hace es copiarlo, copiar esta versión de Galeno y utiliza los caracteres hebreos. Aquí dice Galenos, el trabajo de Galeno. Maimónides obviamente leía árabe y está claro que si uno quería progresar en la administración o si quería estudiar filosofía o medicina tenía que ser capaz de leer árabe. A veces lo podían hablar, pero no eran capaces de leerlo, no podían escribirlo. Maimónides sabemos que podía leer y escribir árabe. Aquí tenemos una traducción de Aristóteles de Plantis al árabe. ¿Y cómo sabemos que lo hizo Maimónides? Bueno, pues porque en la otra parte de la página hay un nombre y dice Moshe. Claro, mucha gente se llama Moisés en la Edad Media, pero hay muy poca gente que escribiese como él, como Maimónides, con estos caracteres tan característicos. Y lo pueden ver aquí. O sea que ven ustedes la firma y escribe Moshe con esta escritura tan característica. Y obviamente sabemos que esta era la firma de Maimónides. Este era un libro de su biblioteca. Maimónides se benefició de estar en un entorno en el que se hablaba árabe y una compañera mía dice que era muy probable que él no supiese que tenía una copia que no era de Aristóteles, sino que era el resultado de muchas correcciones de la traducción al árabe de un tratado de botánica que se basaba en el libro de Plantis y de Teófrastos, con lo cual Maimónides se va basando en el trabajo de grandes investigadores que luego se ha ido traducido, se ha ido añadiendo, al final está en árabe y lo pueden leer personas que lean árabe como él. Por eso hablamos de la edad de oro, porque realmente
si estuviese en Europa Occidental, Maimónides seguramente no hubiese tenido acceso a la lengua de los documentos cultos, que era el latín, porque no era una lengua que se hablase. Si estuviese en Inglaterra, pues a lo mejor hablaría francés, a lo mejor inglés, pero no latín. No hubiese sido capaz a lo mejor de leer latín porque no era una lengua judía, pero como estaba en una zona en la que se hablaba árabe, la lengua que utilizaban para hablar también era la lengua de los textos cultos, el árabe. Los viajantes traían estos documentos, se traducían los documentos de la época clásica, con lo cual Maimónides pues, se podía nutrir de toda esa tradición clásica gracias a que era capaz de leer árabe y de entender árabe. Aquí vemos cómo se traducía. Aquí tenemos un libro muy famoso para los oftalmólogos en la Edad Media. Eh, el que lo escribió era conocido como Al-Kahal, el óptico, el oftalmólogo. En la izquierda vemos una copia en árabe de su libro. No sabemos cuándo se escribió. El original es del siglo XI, o sea que esto seguramente sea de un poco después. En la tinta en rojo vemos la rúbrica, el título, y en la derecha tenemos la versión en árabe utilizada por judíos porque está redactada en caracteres hebreos. O sea que a lo mejor el dueño del texto original era judío y podía leer árabe, pero también le gustaba leerlo en caracteres hebreos. Es muy parecido lo que vemos en un lado y en otro. También se utiliza tinta roja para señalar las rúbricas, como vemos en los textos sobre medicina. Con lo cual, la comunidad judía lo que hace es emular al mundo árabe, emular el movimiento intelectual cristiano y musulmán de la época e incorporarlo en su propia tradición. Por eso hablamos de esta edad de oro de la cultura. Lo mismo pasa aquí, como podían leer árabe, podían leer a Averroes, al principal filósofo del siglo XI. Era un filósofo que transmitió todo su conocimiento, toda su cultura y lo podían entender gracias a que eran capaces de leer árabe y se manejaban con el árabe sin problema. Aquí vemos su trabajo sobre medicina, sobre todo era trabajo sobre medicina en la Edad Media, que se utilizó luego en tierras cristianas con las traducciones al latín, pero aquí ven que los judíos podían utilizar la versión en árabe que luego se redactaba en caracteres hebreos. Los libros son muy parecidos y seguramente eran propiedad de judíos porque estaban en la Genitza. Y para acabar, vemos cómo se mezclaban estas culturas, el entorno hebreo, árabe. Este es un libro en el que se copiaban trozos de poesía y se redactaba poesía y se habla de poesía religiosa, piut, y la poesía aparece en hebreo, pero luego cambia también a poesía más laica sobre cuestiones como filosofía. O sea que seguramente por un lado había poesía que se recitaba en la sinagoga, pero también había poesía en la que se trataban temas laicos, pues por ejemplo el vino o otros temas que fuesen populares en la época. Y aquí cambiaba al árabe cuando copiaba poesía de Al-Mari, de uno de los grandes poetas sirios de la época, y luego él componía su propia poesía también en árabe, pero con caracteres hebreos para responder a las palabras de Al-Mare, de este gran poeta sirio. Por eso digo que es una época dorada, una época de oro para la cultura, porque gracias a la diversidad de las religiones, a la diversidad de las culturas, a que venían libros de Irán, de Almería, de otras regiones del mundo y acababan en la Geniza del Cairo, se podía acceder a esta cultura.
todos podían hablar árabe, todos podían leer árabe, los cristianos, los musulmanes, los judíos, y así se produjo este movimiento cultural entre musulmanes, judíos, para que Maimónides, por ejemplo, pudiese hacer lo que hizo. No lo podría haber hecho si no hubiese sido capaz de leer las obras de Aristóteles o de otros grandes pensadores que se habían traducido previamente al árabe, y él podía leer árabe y por eso podía acceder a ello. Muchísimas gracias. Al revés, muchísimas gracias a ti, Ben, por esta conferencia magistral tan sumamente interesante, en la que hemos podido ver cómo este hallazgo y todos estos documentos nos permiten conocer más de cerca cómo era la vida de estas comunidades judías a través de pequeños detalles, pero que nos dejan una imagen bastante clara y bastante fidedigna sobre cómo fueron aquellas sociedades. Así que te agradecemos enormemente tus aportaciones esta tarde y esperamos verte pronto por el Centro Sefarat y por nuestro canal con nuevos contenidos. También queremos agradecer a Susana Pinazo, quien ha sido la intérprete esta tarde que nos ha permitido escuchar en español las palabras de Ben, y a todos ustedes que nos están siguiendo a través del canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Muchísimas gracias por estar conectados esta tarde.